La dinámica es un poco que las compañeras empiecen con la exposición y después vamos a tener una instancia de intercambio, por eso les pido que vayan dejando comentarios, preguntas o consultas en el espacio de chat para después retomarlos. Así que quienes necesiten, igual lo voy a escribir en el chat, pueden fijar sus pantallas a Norma Cabrera y Dante Insaurralde, intérpretes de lengua de señas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y las dejo con Natalia, con Liliana y con Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, Pinky Herrero está compartiendo la pantalla. ¿Puede dejar de hacerlo, por favor? Ahí creo que estaría Mariana. Sí, gracias. Bueno, mientras la doctora Natalia Kolakowski va preparando la presentación, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por este espacio compartido y la posibilidad de generar un intercambio. Seguramente ustedes deben conocer mucho de estos derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, pero de todas maneras poder listarlos, ponerlos ordenados y a su vez generar luego el debate es lo más interesante que tienen estos espacios de compartir saberes. Nosotras pertenecemos en una mesa intersectorial denominada Mesa EFTI al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y esta mesa está conformada por representantes de educación, de desarrollo social, de la CENAF, de salud. Por parte de educación, específicamente aquellas personas que trabajan en el programa ESI, y por supuesto también desde educación aquellas direcciones que tienen que ver con poder sensibilizar a todos los equipos en donde el plan ENIA tiene específicamente su accionar, que son 3 y ya los voy a mencionar. También está la CENAF, Desarrollo Social, con la Subsecretaría de Adolescencia y Familia, y Salud específicamente con 2 programas, que es el programa de Salud Sexual y Reproductiva y el programa provincial de adolescencia. Nos encontramos trabajando desde diciembre del 2017 con implementación en territorio del programa a mediados de 2018 y hasta la actualidad con cambios en la modalidad de la acción debido a la pandemia que ha dictaminado el ASPO desde el 17 de marzo en nuestra provincia. Así es que en verdad más allá de que nosotros en cada uno de nuestros efectores y trabajadores lo que propiciamos es llevar hacia niñas, niños y adolescentes el marco de derecho, y en eso una tarea absolutamente democrática en la elección de niñas, niños y adolescentes,
es muy importante poder reproducir todo lo que venimos trabajando en 3 departamentos, que son los 3 demográficamente más grandes, San Fernando, Güemes y Chacabuco, y la verdad es que este tipo de réplicas hace que estas instancias se puedan ir generando, asegurando y trabajando en otros lugares de la provincia que son muy necesarios también para poder llegar a todas y a todos. Natalia. Sí. Lili, hay una pregunta en el chat que dice que por qué se llama intersectorial, ¿por qué relacionan entes gubernamentales y civiles? Y que le quedó esa duda en el material. Se ve que pues, hicieron un recorrido por el material brindado y son consultas que están apareciendo acá en el chat. Aviso por las dudas. Mientras que Nati se prepara. Mientras nos vamos presentando todos, vamos aportando el porqué de cada uno de los espacios. Adelante, Susi. ¿Se ve No. compartiendo pantalla el power que dice derechos sexuales y reproductivos? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Adelante, Susi. Sí, no, yo me presento, estoy acá para acompañar, también participo en la mesa EFTI, en la mesa intersectorial, soy Susana Benítez y soy del programa jurisdiccional de ESI. Así que como referente formo parte también de esta mesa intersectorial. Así que voy a pasar la palabra, no sé si va a empezar Gaby o Natalia. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Como explicaba Lili, la mesa intersectorial está representada por referentes de distintas direcciones, distintos ministerios. Yo soy referente pedagógico ESI, al igual que Daniela Faló, que lamentablemente no puede estar ahora, y tenemos nuestra FT, que es la referente de la mesa, que es Sandra Tallara. Bueno, ¿por qué es intersectorial la mesa? Como explicó Lili, está representada por las diferentes direcciones o programas de diferentes ministerios. Si bien el plan a nivel nacional depende de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es la institución que tiene a cargo el plan, participan diferentes organismos, el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación. Imagínense el desafío que es articular en diferentes ministerios, pero bueno, es la forma en la que se debe trabajar la temática del embarazo, que es de manera integral. Y si bien el plan es nacional, digamos, a nivel gubernamental, acá en la provincia, bueno, necesitamos el acompañamiento y el apoyo de las jurisdicciones. En el caso, aprovecho ya que me presenté para explicar el dispositivo de educación. En el caso de educación, en el territorio, tenemos acompañantes pedagógicos, que son profesionales de la educación, cuya tarea es acompañar la implementación de la ESI, la educación sexual integral, en las escuelas, para fortalecer a los docentes en múltiples temáticas que hacen a la prevención de los embarazos no intencionales adolescentes. Le explico básicamente cuál es la tarea de estos AP. Cada escuela tiene asignado un acompañante pedagógico que visita regularmente la escuela. Esto cuando la presencialidad lo permite. Ahora están haciendo tareas de acompañamiento virtual, pero el acompañamiento no terminó. Son quienes llevan adelante las capacitaciones docentes. Se han hecho capacitaciones en 2018, 2019, en general, y de la temática que hoy nos convoca, que son derechos sexuales y reproductivos. De hecho, ahora se está llevando una capacitación virtual para docentes de escuelas estatales que están con implementación del plan, que son de los departamentos que mencionó Lili hoy. Y después de las capacitaciones hay un acompañamiento periódico de estos AP
a los equipos docentes de las escuelas para que las escuelas implementen la ESI. Como ustedes saben, la educación sexual integral es una ley que está del 2006, que todavía cuesta su implementación. De hecho, la tarea principal de estos acompañantes pedagógicos es justamente no solamente capacitar a los equipos docentes que están en las instituciones, sino también hacer un acompañamiento periódico para trabajar temáticas relacionadas a la ESI en general y a lo que tiene que ver con prevención del embarazo no intencional adolescente en particular. Así que bueno, no sé si está Sandra, mi compañera, le doy la palabra. Perdón, hay una pregunta que dice, ¿estos acompañantes son de cada región? Sí, sí, estamos hablando de departamentos en los cuales el plan se está implementando, que son en Chacabuco, Charata, o sea, Chacabuco, Charata, la región 5 y 9, hablando de regiones educativas, que es el departamento de Güemes, y el departamento de San Fernando. Esos son los departamentos en los cuales el plan se está implementando, por lo tanto en cada uno de esos departamentos tenemos acompañantes pedagógicos que están haciendo el acompañamiento a las instituciones. Sí, buenas Perdón, tardes. buenas tardes. No, ya está. Uno de los participantes, Octavio, estaba escribiendo en la pantalla, pero ahí ya dejó de hacerlo. Permiso, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Mariana Sánchez, yo soy trabajadora social, soy referente del equipo de salud sexual y reproductiva del Plan ENIA. Nuestro equipo está conformado por obstetras, médicas ginecólogas, trabajadoras sociales, y nuestra tarea en el Plan ENIA es sensibilizar y poder trabajar con los profesionales de la salud en la temática que tiene que ver con la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Tallara, soy la FT de ESI en la mesa, y para ampliar un poquito lo que comentaba Gaby, cada acompañante pedagógico tiene a su cargo 10 escuelas, entre 10 y 17 escuelas, y su tarea fundamental es capacitar a su docente y acompañar en la implementación de la ESI, que se puede hacer de manera transversal en todas las instituciones, y poder acompañar el proceso de que se incorpore al PEC. El objetivo del plan de ESI era capacitar al 10% de los docentes de estas escuelas, y por eso se hicieron capacitaciones en el 2018, 2019, y ahora obviamente se está haciendo de manera virtual, y ya se ha superado esa meta del 10%. Te doy la palabra, Nati, si querés comenzar. ¿Te vas a presentar, Lore? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lorena Milce Loquet, soy la referente de SENAF, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Dirección Nacional del Sistema de Protección de Derechos. Nuestro dispositivo se denomina dispositivo de base comunitaria en el Plan ENIA. ¿Qué es un dispositivo de base comunitaria? Son espacios comunitarios en los cuales se trabaja a través de asesorías destinadas a los y las adolescentes de 13 a 19 años para garantizar, para informar y potenciar los derechos de las y los adolescentes. En este caso, nosotros como sistema de protección integral de derechos, trabajamos o realizamos Lore, te silenciaste el micrófono. Está silenciado tu micrófono, Lore. ¿No se escuchó nada?
La última parte no se escuchó, Lore. Bueno, que nuestro objetivo principal y fundamental es el sistema de protección integral de derechos de los y las adolescentes y garantizar estos derechos y el pleno ejercicio para que ellos comprendan, digamos, lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y también realizamos talleres para la prevención del abuso sexual en las y los adolescentes. En este caso nosotros somos el órgano rector, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pero compartimos o trabajamos de manera conjunta con el órgano de protección provincial, que es la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que también está representada en la mesa intersectorial e interjurisdiccional a través de la FT Andrea Pache, la técnica Andrea Pache. De manera conjunta elaboramos las actividades de sensibilización denominadas actividades de convocatorias, y realizamos asesorías. Tenemos, así como ESI, como Salud Sexual Reproductiva tienen consejeras y tienen APES, nosotros tenemos los asesores comunitarios que desempeñan este rol de realizar las asesorías, que en este momento también por el ASPO nos encontramos realizando asesorías de manera virtual. Bueno, no sé si alguna consulta, algo, pero a disposición, y muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas tardes, agradecemos a la Secretaría de Juventudes y Diversidad por la invitación que hizo al Plan para la Disminución del Embarazo No Intencional en el Adolescente. Las personas que se presentaron anteriormente forman parte de la mesa intersectorial. Mi nombre es Natalia Kolakowski, soy médica, tocoginecóloga y estoy a cargo del Programa Provincial de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable de la provincia. Nos invitaron para poder conversar sobre los derechos sexuales y sobre los derechos reproductivos de las personas, y queríamos hacer una introducción donde podamos definir qué es un derecho, qué son los derechos sexuales y qué son los derechos reproductivos, qué leyes los enmarcan a cada uno de ellos, y cómo desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Desarrollo y desde el Ministerio de Salud, trabajamos en esos derechos, por ejemplo, en la asistencia de personas. Cuando uno habla de un derecho, está hablando de reconocer y proteger a algo que se entiende que corresponde a las personas, porque estamos hablando de derechos humanos. Es algo que se puede hacer, como por ejemplo, juntarse con algunas personas o expresar ideas, o es algo que es justo recibir, como por ejemplo la educación o la asistencia médica. También, claramente los derechos reconocen posibilidades de negar ciertas prácticas, como por ejemplo prácticas violentas o prácticas discriminatorias. Cuando hablamos de los derechos humanos, básicamente hablamos de derechos que nos corresponden por el solo hecho de ser personas. Son derechos personalísimos, son inherentes a la persona humana, y no importa para poder ejercerlos ni la raza, ni la nacionalidad, ni el color de piel, ni el sexo, ni dónde vivís, ni qué posición económica tenés, o dónde naciste. Básicamente los podés ejercer porque sos un ser humano. Y cuando hablamos de derechos humanos, muchos de ellos los conocemos y los ejercemos, y a veces no nos detenemos a pensar en ellos, pero básicamente son el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación. Son derechos a cosas básicas que necesitamos para poder cumplir y garantizar nuestra vida digna y nuestra libertad e igualdad, poder desarrollarnos como personas libres e iguales ante la ley. Cuando hablamos de derechos y decimos que deben ser garantizados, es el Estado el que tiene la obligación de respetarlos y de prevenir que se violen, para garantizar de esta manera que esos derechos puedan ser ejercidos. Y cuando alguien viola estos derechos, también es el Estado quien tiene la obligación de poder sancionar
para que esto no se vuelva a producir. Cuando hablábamos de derecho a la salud, que era uno de los derechos humanos, el derecho que tienen las personas a recibir, por ejemplo, asistencia médica, dentro del derecho a la salud existen numerosas ramas, y una de las ramas del derecho a la salud está constituido por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales? Cuando trabajamos esta temática, que generalmente esta mesa la trabaja a manera de taller, con kits de juegos didácticos que tenemos para tal fin, y que se lo hemos dejado al agente organizador del evento para que lo pueda compartir con ustedes, generalmente lo trabajamos a maneras de láminas, fotos e historietas, que van facilitando la charla y el poder compartir experiencia entre nosotros. Cuando preguntamos generalmente qué son los derechos sexuales, aparecen muchas palabras al comienzo, y al final de la lluvia de ideas aparece la palabra disfrute o placer, porque básicamente es eso, es el derecho que tenemos las personas a disfrutar de una vida sexual elegida, sin coerción, sin violencia, sin riesgo a un embarazo no intencional o a contraer enfermedades de transmisión sexual, y sin discriminación. Cada quien tiene derecho a vivir la sexualidad de la manera que le parezca, es la manera de vivir su vida, de sentir su cuerpo, y se la puede vivir de diferentes maneras. Pero cuando esta manera está condicionada por determinados factores, como por ejemplo lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, esa sexualidad comienza a vivir o a reprimirse ante prejuicios, discriminación y muchas veces también ante la violencia. Es un derecho vivir la sexualidad de la manera que a uno le parezca. Cuando uno hace hincapié en los derechos sexuales y reproductivos, básicamente lo que ampara el derecho es que tengo derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Tengo derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de discriminación, de presión ni de violencia. Tengo derecho a que se me respete la orientación sexual que elijo para vivir, y también tengo derecho a la identidad de género sin ningún tipo de discriminación. Tengo derecho a acceder a información sobre cómo cuidar mi cuerpo y a disfrutar de mi cuerpo y de mi intimidad con otras personas que yo desee. Ahora vamos a ver qué leyes amparan esto. Y cuando hablamos de derechos reproductivos nos basamos en algo que tiene que ver con la sexualidad, que es una parte de la sexualidad y que tiene que ver con la reproducción. Los seres humanos tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o si no queremos tener hijos. Y si queremos tener hijos, tenemos derecho a decidir con quién tenerlos, cuántos hijos tener y cada cuánto tiempo tener hijos. También tengo derecho a que durante todo este proceso pueda ser atendida en mi salud, durante el embarazo, durante el parto y lo que viene después del parto, que nosotros, los profesionales de la salud, lo llamamos puerperio. Los derechos reproductivos asisten también a las personas que no quieran tener hijos, y para estas personas es importante poder garantizar información, básicamente, sobre métodos anticonceptivos, poder hablar de ellos, contarles cuáles están disponibles, explicarles cómo funcionan, cuán eficaces son, es decir, cuánto me protegen a mí de un embarazo no intencional, y de poder acceder gratis a estos métodos anticonceptivos acorde a lo que la elección de cada persona lo diga. También tienen derecho a que se asesoren sobre embarazos no intencionales, y tienen derecho a recibir una atención en su salud de manera rápida y de calidad, sin sufrir discriminación ni violencia durante toda la secuencia de esta entrevista. Hay una lámina que solemos utilizar cuando trabajamos el tema de los derechos, que incluye en la parte central los derechos a. Entonces nosotros decimos que tenemos derecho a una sexualidad saludable y placentera, a ejercer la orientación sexual de manera libre, a que se reconozca la identidad de género que cada uno elige, a elegir si tener o no tener hijos o hijas, cuántos, con quién, cada cuánto, a elegir un método anticonceptivo,
que me lo deberían dar de manera gratuita. Y cuando hablo de métodos anticonceptivos, hablo de métodos anticonceptivos reversibles y definitivos. Los definitivos son los quirúrgicos, como la ligadura de trompa y la vasectomía. Tengo derecho a recibir información y atención de manera integral y gratuita, siempre enmarcado en el respeto y la confidencialidad. Ahora vamos a ver algunas de las leyes que así lo acreditan. Tengo derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en situaciones de violación o de riesgo para la salud o para la vida, porque así lo establece el Código Penal de la República Argentina, que es el país donde vivimos. Tengo derecho a recibir educación sexual integral, a vivir sin violencia y a no sufrir discriminación. Esos son algunos de los derechos que compartimos los seres humanos y que están enmarcados en las leyes que se presentan en la columna de la izquierda y la derecha. Ahora los invito a mirar como profesionales de la salud, cuando asistimos a las personas que consultan a nosotros, muchas veces nuestras prácticas están enmarcadas en leyes que claramente nosotros debemos conocer para poder asistir a esas personas. Y las leyes que resumimos y que siempre trabajamos cuando atendemos a personas, están enmarcadas a la izquierda, tienen que ver con la atención que podemos brindar, no solo a niños y adolescentes, sino a las personas en general, pero básicamente como trabajamos más con adolescentes, están mencionadas estas leyes. Una es la Convención sobre los Derechos del Niño, después más adelante la vamos a ver, pero básicamente enuncia o define a niño como cualquier persona menor de 18 años, y habla del interés superior del niño, lo habla como sujeto de derecho, es decir, él es una persona que tiene derecho por el solo hecho de ser persona, tiene derecho a ser oído, a ser escuchado y a tener en cuenta la opinión que desea para su vida. Hace referencia a lo que llamamos la autonomía progresiva, que no es más que el reconocimiento legal de que la niñez y la adolescencia forman parte de la vida de las personas y que son un pasaje por la vida, son procesos y trayectos de la vida en donde uno va adquiriendo claramente capacidades diferentes y que me hacen a la persona que soy, y puedo ir definiendo situaciones para su vida. Entre ellas, por ejemplo, decisiones para su salud. El Código Civil y Comercial de la República Argentina también hizo un hincapié, un apartado muy particular con respecto a la salud, era un cambio que se necesitaba para poder garantizar derechos a la salud de las personas, y dividió en 3 etapas, acorde a edades y acorde al ejercicio de la autonomía, a los niños, a quienes llama niños a menores de 13 años, a adolescentes de 13 a 16 años, y mayores de 16 años, y habla de la capacidad que tienen para consentir una práctica determinada. Siempre parte de la capacidad general de todas las personas, o sea, todas las personas somos capaces, y vamos adquiriendo mayor autonomía a medida que vamos evolucionando desde la niñez hacia la adultez. Nuevamente recuerda el interés superior del niño y la necesidad de ser oída es un derecho que tiene el niño y es una obligación nuestra. Habla de que los derechos del niño deben ser respetados por nosotros, y habla de que para que se ejerzan sus derechos, este niño tiene representaciones, que pueden ser sus padres o alguien que brinde su consentimiento, pero siempre y cuando el niño sea oído, o sea, ese adulto está al lado de ese niño para garantizar lo que el niño desea. En cuanto al adolescente y las prácticas en salud, habla de la edad de 13 a 16, que nos involucra a nosotros como profesionales de la salud para garantizar accesos a determinadas prácticas, por ejemplo, a la atención, tienen derecho a la atención, de su salud sexual y reproductiva, por ejemplo, prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no intencionales. Ellos pueden consentir solos, sin necesidad de que vengan acompañados, a poder ser asistidos por profesionales de la salud, sin consentimiento de ningún adulto, tienen derecho claramente desde niños a ser escuchados, y a partir de los 16 años su capacidad para las decisiones es plena, es igual que un adulto. La resolución 65 del año 2015 del Ministerio de Salud de la Nación interpretó esta parte del Código Civil, que es el artículo 26, explicitando claramente que los métodos anticonceptivos
reversibles como el implante y el dispositivo intrauterino, o más conocido como DIU o espiral, no son prácticas invasivas y por ende, ante la decisión y solicitud de un adolescente, a partir de los 13 años pueden acceder para cuidar su salud sexual y su salud reproductiva. Otras leyes que garantizan muchos derechos en la práctica de la salud sexual y reproductiva es la ley nacional que crea el programa de salud sexual y reproductiva, que garantiza, entre otras cosas, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y a atención en la salud sexual y reproductiva. Hace mucho hincapié esta ley en la obligación de los profesionales de la salud a brindar información clara, a brindar información completa, oportuna y cierta, o sea, veraz, científicamente validada, sobre estas temáticas a las personas que así lo solicitan. Hoy hablaron de otras leyes, como la ley que crea el programa de educación sexual integral, que es la 26150, que básicamente garantiza a los alumnos y alumnas de diferentes niveles y modalidades, ahora la vamos a ver, a recibir educación sexual integral cumpliendo los objetivos que enmarcan esta ley. Vamos a hablar de la 26061, que muchos de ustedes habrán escuchado, es la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, donde nuevamente los marca como sujetos de derecho, que les reconocen una autonomía progresiva como parte de su crecimiento y su desarrollo, y nuevamente hace mención al interés superior del niño. Debemos garantizar la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y sus garantías reconocidas en esta ley. Siempre el niño y el adolescente es el sujeto de derecho y en torno a él giran las prácticas. Una ley muy abarcativa que marca las obligaciones de los profesionales de la salud y los derechos que tienen los pacientes es la 26529, que es la Ley del Derecho de Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, donde enmarca la confidencialidad que tiene una consulta profesional en el término de la salud, que lo que el paciente dice adentro del consultorio, independientemente de la edad que tenga, es confidencial y no puede salir de ese consultorio porque está enmarcado en el secreto médico que rige la profesión del ejercicio de la medicina, entre otras cosas. La importancia que tiene la historia clínica y que el dueño de esa historia clínica es el paciente siempre, y que lo único que hacemos las instituciones de la salud en manos de los profesionales es resguardarla, pero la historia clínica pertenece al paciente. Es una ley muy amplia que, entre otras cosas, también habla mucho del consentimiento informado y la importancia de poder explicar cada uno de los procedimientos que se lleva adelante cuando uno hace o realiza una práctica médica. La ley nacional que habíamos dicho, la ley nacional que habíamos mencionado anteriormente, que se sancionó en el 2002, que es la 25673, crea el Programa Nacional de Salud Sexual en la Nación. La provincia del Chaco ya tenía una ley propia, una ley provincial del año 96 que crea el programa provincial. Básicamente tienen los mismos objetivos. La nacional surge de un conglomerado de provincias que ya pudimos tener ley, y amparado y basado en eso, enmarca la creación de un programa nacional que garantiza, entre otras cosas, poder brindar a la población el mayor nivel de atención, o el nivel de atención en salud sexual y reproductiva, garantizando también métodos anticonceptivos reversibles, para que la población pueda acceder a ellos. También garantiza, entre otras cosas, atención para prevenir infecciones de transmisión sexual, y vuelve a hacer hincapié en el tipo de información que se debe brindar a la población. La información debe ser oportuna, completa, como dijimos, certera, tiene que estar totalmente libre de prejuicios, y debe ser brindada de manera clara para que el otro pueda comprender, para que el otro pueda tomar sus propias decisiones, y como profesional de la salud solamente acompañamos la decisión que la otra persona toma. ¿Sí? Nosotros estamos para acompañar, el que decide con la información correctamente brindada es la otra persona. De los materiales que tenemos, que les vamos a dejar la página para que lo puedan consultar, que los creó el Plan ENIA en conjunto con todos los ministerios que forman parte de este plan,
tienen que ver enumerar algunos de los derechos, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos. Estos son algunos, son materiales para la comunidad directamente, o sea, están dirigidos a la comunidad para que conozcan cuáles son los derechos, dónde pueden acceder, o si tienen algún tipo de interrogatorio o pregunta, hay un 0800 donde pueden consultar. Estos son partes, porque en realidad este material es un folleto que está en varias partes plegados, y tomé algunas partes como para que los puedan conocer. El folleto marca en alguna de las partes los métodos anticonceptivos que están disponibles. Si bien la charla no es de métodos anticonceptivos, y ustedes podrán hacer numerosas preguntas al final que trataremos de contestar entre todos si el tiempo lo permite, básicamente explica brevemente, en términos muy simples, cuáles son los métodos anticonceptivos que están disponibles en los servicios de salud de manera gratuita. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, básicamente nos referimos al implante, al DIU, a las pastillas, a los inyectables y a la píldora de emergencia, y hacemos uso del preservativo para infecciones de transmisión sexual, porque es el único que previene las infecciones de transmisión sexual, pero si hablamos de métodos anticonceptivos efectivos, nos tenemos que basar en estos 5. Algunos son hormonales, otros no. El implante es una varilla hormonal, todos habrán escuchado, va debajo de la piel, necesita un lugar adecuado estructuralmente para su colocación, y claramente profesionales capacitados, al igual que el dispositivo intrauterino. Estos métodos anticonceptivos son los métodos anticonceptivos más eficaces, o sea, los que más embarazos previenen. Y después tenemos estos métodos que son muy buenos, y muchas mujeres lo eligen, que son las pastillas anticonceptivas y los inyectables. Tenemos 2 tipos de inyectable, el que va una vez al mes, o el que también se utiliza cada 3 meses, dependiendo de la opción de la persona que lo quiera elegir. Pueden ser adquiridos en hospitales y centros de salud de nuestra provincia. Y por último, contamos con la píldora hormonal de emergencia, que es el único método anticonceptivo que es eficaz luego de haber tenido una relación sexual sin protección, porque se rompió un preservativo, porque no pudo acceder a un método anticonceptivo, o lamentablemente porque fue abusada. Este es el 0800 al que uno puede llamar a hacer consultas sobre salud sexual y reproductiva, temas sobre infecciones de transmisión sexual, o por ejemplo, se encuentran en algún lugar de la provincia y no saben dónde pueden adquirir o qué servicio de salud más cercano les puede proveer, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas, llaman, y ese 0800 les dice a dónde pueden recurrir. Ese 0800 es un 0800 nacional que tiene los datos de todos los servicios de salud del país, y entonces redirigen las preguntas hacia el lugar más adecuado. Esta es nuestra provincia desde el punto de vista de salud. Salud divide a la provincia del Chaco en 7 regiones, van a ver los números. Cada puntito que ven son los servicios de salud más grandes que tiene la provincia, tiene muchos más que son puestos sanitarios. Dentro de cada puntito negro que ven, están distribuidos los diferentes métodos anticonceptivos que existen, que los vimos, en los inyectables, las pastillas, los preservativos, la anticoncepción hormonal de emergencia, los test de embarazo, que también forman parte de la cartera del programa de salud sexual y reproductiva, y donde ven las estrellitas amarillas se garantizan los métodos anticonceptivos de larga duración, como por ejemplo el dispositivo intrauterino o DIU, o el implante subdérmico. Y en los hospitales más grandes de la provincia, como ser el Hospital Ferrando, el Hospital del Bicentenario de Castelli, el Hospital Félix Pértile de San Martín, el Salvador Massa de Villa Ángela, el 9 de julio de Las Breñas, se garantizan anticonceptivos quirúrgicos, como por ejemplo la ligadura de trompa y en algunos la vasectomía. El Código Civil de nuestro país remontamos al artículo 26, donde dividía, que lo habíamos visto, de acuerdo a la edad, la posibilidad que tiene esa persona, si va a estar acompañada o no, para tomar algunas decisiones. Y como lo explicamos anteriormente, antes de los 13 años, van a brindar su consentimiento con acompañamiento de una persona adulta referente, que puede o no ser sus progenitores, pero que básicamente lo que busca esa persona adulta es que se garantice el derecho del niño que tiene a ser oído. A partir de los 13 a 16 pueden consultar a una consulta
médica sin necesidad de que sean acompañados. Si quieren ser acompañados no hay problema, pero si no, no necesitan ser acompañados. Y a partir de los 16, la toma de decisiones es igual a la de un adulto en lo que tenga que ver con su salud. Acá volvemos a hablar de la educación sexual integral, que era una de las leyes que habíamos enmarcado, que lo dijeron al comienzo, que se sancionó en el año 2006, una ley muy rica, muy amplia, que debe ser aplicada en los establecimientos educativos, y que tiene como objetivo incorporar la ESI en la propuesta educativa, transmitir conocimientos pertinentes y ciertos, o sea, que sean certeros los conocimientos que se están volcando, promover actitudes responsables, prevenir problemas de la salud reproductiva y procurar el igual trato y oportunidades para las personas. Esto es uno de los folletos que también tiene la página, que tiene el Plan ENIA, que habla de ESI y les explica. Acá está otra parte del folleto, donde claramente vuelve a explicar y a hacer hincapié en los cuidados de la salud sexual. Este mensaje que está acá: si estás embarazado, sos mamá o papá, tenés derecho a seguir estudiando, hay una ley que así lo garantiza, y que ahora más adelante lo vamos a ver, como para poder ir viendo. Recuerda a la población que en el año 2018 el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que reafirma el conocimiento de mínimo aprender a cuidar el cuerpo y a la salud de las personas, valorar la afectividad, respetar la diversidad, ejercer los derechos y reconocer la perspectiva de género. Esta otra ley muy relacionada, que es el derecho de los adolescentes, embarazados y adolescentes que son mamás o papás a continuar estudiando. Esta ley habilita, entre otras cosas, un periodo de inasistencia justificadas de 30 días para las personas que están embarazadas, y también modifica el artículo primero que prohíbe a los directivos responsables de establecimientos educativos de todos los niveles a impedir o perturbar el inicio o la continuidad de los estudios a estudiantes embarazadas durante la lactancia y los estudiantes padres. También habilita a las estudiantes que están dando de mamar que lo puedan hacer por un periodo de 6 meses durante 1 hora en el momento de clases, ¿no? Un gran marco que lo vimos al comienzo, y por eso no me voy a detener mucho en este lugar, que era la 26061, una ley marco, un paraguas muy grande que tienen los niños, las niñas y los adolescentes para garantizar sus derechos, básicamente todos los derechos, pero recordar que también garantizan los derechos a su salud sexual, al cuidado de su salud sexual y su salud reproductiva dentro del gran marco de la salud en general. La Convención de los Derechos del Niño, que se celebró en 1990, con esta ley preciosa, la 23849, que menciona, como dijimos, o reconoce a niño como toda persona menor de 18 años, y que protege el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de poder gozar el más alto nivel posible de salud. O sea, garantiza todas las prácticas sanitarias que puedan necesitar en su vida. También garantiza otro derecho básico, que es el de la educación. Habíamos visto dentro de los derechos humanos, los derechos básicos, el de la salud, el de la educación es otra. Tienen derecho a la identidad, a expresar su opinión libremente, aunque parezca mentira, había que hacer una ley para seguir garantizando esto. Garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de niños, niñas y adolescentes, y reconocen a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no simples menores, ¿sí? En ellos se centran los derechos, son personas con derechos reconocidos y con autonomía progresiva. La Ley Nacional de SIDA también enmarca y garantiza derechos sexuales. Recuerden que cuando hablamos de derechos sexuales dijimos que eran los derechos que tenían las personas a vivir su sexualidad libremente, sin temor, por ejemplo, a contagiarse de enfermedades infectocontagiosas, y la Ley Nacional de SIDA viene a garantizar eso, además de poder garantizar que las personas que sufren de esta patología no sufran marginación, estigmatización, degradación, humillación. Recuerden que la Ley Nacional de SIDA viene enmarcada, esta enfermedad viene bastante teñida de marginación y de discriminación. Era necesaria una ley para que se puedan garantizar los derechos de estas personas. También garantiza la ley en todos sus artículos el deber del Estado de poder garantizar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, no solo de la patología, sino de las patologías que de ellas deriven.
Promueve claramente el secreto médico, además de que el secreto médico claramente está establecido y muy bien definido en otras leyes. Esta ley lo vuelve a remarcar. Y también incluye la obligatoriedad de las obras sociales para que garanticen los tratamientos en cualquier aspecto de la salud de esta persona, los asistenciales y los farmacológicos, para que puedan ser atendidas inclusive con la medicina prepaga. Esta era una de las leyes que hablamos al comienzo, la Ley de Derecho del Paciente. Básicamente es los derechos que tiene cualquier paciente en una atención, derecho a la privacidad, al trato digno, a la confidencialidad. La confidencialidad es un tema muy interesante para tocar con los adolescentes y con los niños. Es muy importante en la atención con adolescentes explicarle claramente que todo lo que diga dentro del consultorio va a quedar ahí adentro, y que nosotros no vamos a contar porque es su derecho, es un derecho a la confidencialidad. Si yo no logro esto con el adolescente no me va a contar realmente por lo que viene, y esto claramente puede traer consecuencias en su salud. Generalmente la atención con un adolescente siempre está como determinada en varias etapas, a veces viene solo, a veces acompañado, ingresan al consultorio, pero siempre hay un momento en donde uno se queda solo con el adolescente para que pueda expresar libremente y uno pueda garantizarle en este marco la confidencialidad que amerita, porque es un derecho que está establecido en varias leyes. El Código Penal es una ley de nuestro país, y en su artículo 86 habla de la no punibilidad de los abortos, es decir, del aborto legal, que está establecido en nuestro Código Penal y que obedece solamente a 3 causales: a la causal peligro para la vida, al peligro para la salud, o producto de una violación o un atentado al pudor de la persona. En este caso, los abortos están contemplados en nuestro país y deben ser garantizados. La otra ley que enmarca los derechos es la Ley de Identidad de Género. Establece que toda persona tiene derecho a ser reconocida, tratada e inscripta en su documento nacional de identidad, de acuerdo a su identidad de género, de acuerdo a su autopercepción. Define a la identidad de género como una vivencia interna, individual, de cada persona, y es como esa persona la sienta. ¿Quién más puede definir cómo alguien se siente que uno mismo? Y esta percepción del género puede no corresponder con el sexo que le fue asignado al momento del nacimiento. Además dispone, entre otras cosas, del acceso gratuito a prácticas que hacen a la salud de estas personas, algunas que son particulares, para que puedan realmente ejercer este derecho y puedan reflejarse en su género autopercibido. La 26.862, que es del año 2013, fue sancionada en esa época y habla de la fertilización asistida. Dijimos que uno de los derechos eran de los derechos sexuales y reproductivos. Los reproductivos tenían que ver con el derecho a tener o no tener hijos, y hay personas que por alguna patología o decisión de su vida no pueden tener hijos, y el Estado debe garantizar estas prácticas en establecimientos de salud que deben ser habilitados para tal fin, con profesionales capacitados para tal fin. En el 2004 se sanciona la ley del parto humanizado, que es la 25929, que garantiza el derecho a la persona con capacidad de gestar de recibir buen trato en el posparto, en el parto y durante todo el embarazo, a recibir la información otra vez de manera sencilla, clara, ordenada y cierta durante todo este procedimiento. Parecen leyes como que son muy reiterativas y repetitivas, pero necesitábamos poder volcarlas en una ley para que realmente se puedan llegar a cumplir, y para que no quede ningún lugar a duda del derecho que tienen las personas, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos. Lo otro que remarca en un artículo de esta ley es el derecho que tiene la persona con capacidad de gestar de reforzar el vínculo que generalmente sucede en el posparto inmediato, que tiene que ver, ni bien nace el recién nacido, ya sea por parto o por cesárea, y claramente si todo va bien y si las condiciones de salud lo ameritan, tanto maternas como de recién nacido, poder tener ese contacto íntimo, ese vínculo que tienen, y que es un derecho de la persona con capacidad de gestar a tenerlo.
Otra defensa que hace esta ley es a que el embarazo y el parto siga su evolución natural, es decir, a que las mujeres no sean medicalizadas, ni que se les apliquen tratamientos que en realidad no sean necesarios y que solamente tengan un fin de acelerar el proceso, ¿sí? Siempre y cuando no sean necesarios. Si son necesarios, claramente deben ser aplicados. La ley de anticoncepción quirúrgica, la ley nacional es del 2006, la ley provincial, la provincia del Chaco tuvimos ley antes del 2006, que garantiza la realización de prácticas quirúrgicas para poder definitivamente, como método irreversible, definir que ese va a ser el proceso de planificación familiar. Los métodos que habíamos hablado anteriormente tenían que ver con métodos anticonceptivos reversibles. Esto, anteriormente la ley no la habilitaba a la anticoncepción quirúrgica, porque solamente habilitaba los métodos anticonceptivos de tipo reversibles, es decir, aquellos que abandonando, dejando de tomar o de inyectarse, uno podía volver a quedar embarazado. Bueno, las mujeres seguían eligiendo, y también muchos varones elegían la anticoncepción quirúrgica, no podía ser practicada porque estaba penada. Cuando surge esta ley, primero fue provincial y después nacional, estas personas podían adquirir la lisis tubaria o la vasectomía, claramente en servicios que estén habilitados para tal, son establecimientos sanitarios que deben contar con anestesia, quirófano y profesional capacitado para ellos, porque son intervenciones quirúrgicas. Requiere simplemente el consentimiento informado, que debe ser por escrito y debe estar firmado por esta persona, y no tiene ninguna validez o no se puede pedir a cambio que firme un testigo, una pareja que tenga un determinado número de hijos para poder acceder, simplemente con la voluntad de la paciente, y el consentimiento informado debe ser practicado. Ley que es amplísima y básicamente es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Lo que tiene de lindo esta ley es que enumera numerosas formas, tipos y modalidades de violencia, abarca la violencia no solamente la física, sino también la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, la simbólica, y también contempla las maneras o formas en que se manifiesta: la doméstica, la reproductiva, la mediática, la obstétrica, etc. La ley de matrimonio igualitario, sancionada en el 2010, básicamente garantiza que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igual de condiciones y oportunidades que las parejas heterosexuales, con personas. Otra ley que es redundante, pero necesitaba que exista y que se sancione, que es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Si dijimos que el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación son derechos humanos, las personas que tienen discapacidad son personas, por ende, estos derechos les asignan y son derechos personalísimos, pero necesitaban una ley en donde se remarque la garantía de estos, que ellos pueden llevar adelante el ejercicio de su derecho, tienen derecho a casarse, tienen derecho a fundar la familia como les plazca, tienen derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, tienen derecho a que cada uno de estos derechos sean respetados, y asimismo poder tener acceso, como el resto de las personas, a información y educación sobre planificación y sobre reproducción, apropiado para su edad, acorde a su tiempo, acorde a su capacidad de entendimiento, y que se les pueda ofrecer los medios necesarios para que puedan ejercer esos derechos, para que no sean vulnerados, y aunque parezca mentira, también les garantizan el derecho a mantener su fertilidad, y eso se ve porque muchas veces las personas que tienen algún tipo de discapacidad podrían ser, por ejemplo, sometidos a una ligadura de trompa o una vasectomía sin su consentimiento. Eso está penado por la ley, y esta ley lo vuelve a remarcar. Cuando hacemos las capacitaciones o trabajamos en taller, muchas veces mostramos imágenes para que ustedes puedan ver o poder dialogar entre nosotros y poder pensar en qué derechos creen ustedes o que se ejercen o que se vulneran en algunas de las imágenes. Si les parece, comparto 3.
Y si alguien quiere desilenciarse, o varios quieren desilenciarse, y poder compartir. Esta es una imagen en aparentemente un servicio de salud, donde hay un cartel al comienzo, a la entrada de ese lugar, que dice, por métodos anticonceptivos, venir de 10 a 13 horas. ¿Alguien tiene algo para opinar, para pensar, para compartir? Vayan levantando la mano, entonces le doy acceso Buenas para ser tardes, más ¿me escuchan? ordenados. Sí, se escuchó a alguien recién. Sí, ok, buenas tardes. Con Buenas respecto tardes. con respecto a la primera filmina, dice, por métodos anticonceptivos venir de 10 a 13. Limita, por intermedio del horario, la capacidad de acceso. Exacto. Y que, si, habiendo escuchado todo lo que escuchamos, ¿te parece que hay leyes que están siendo violentadas o derechos que no están siendo respetados? Sí, obviamente. El limitar el acceso por intermedio del horario muchas veces impide que vos puedas acercarte a recibir la información adecuada. O sea, te están limitando por intermedio de una hora específica tu derecho a tus propios métodos anticonceptivos. Otra cosa quería consultar, preguntar, ya que estamos. Perdón, me olvidé, eso era todo. Ah, bueno. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Otra opinión, otra mirada? ¿Quiere que pasemos a la misma imagen, a otra imagen? En el chat Se fueron dice, todos, no no solo sabemos. la capacidad, capacidad, sino que el adolescente tiene vergüenza y es un horario donde los centros de salud se encuentran atendiendo o dando turnos. De la filmina de 10 a 13, digamos. Yo no veo Claro, el la chat. mayoría pero- si vamos al adolescente, ¿no? De 10 a 13 horas estamos coartando, digamos, el horario de colegio por la mitad y el horario del ingreso al otro colegio, digamos, es el doble. Como que es un horario poco conveniente, digamos. Y aparte limita, digamos, ¿no? Aparte limita. Perdón, Tola, el apellido es complicado, levantó la mano. Abrí tu micrófono, Tola. Hola. Sí, se te escucha. Hola. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a Filmina aquí, de un horario establecido, ¿es un centro de salud? No, es una filmina para que ustedes compartan. Son, en realidad bueno, es un taller, puede ser ustedes interpreten lo que ven. Bueno, por ejemplo, generalmente se retiran en un centro de salud. Hay que ver también cómo está trabajando ese centro de salud, a lo mejor están limitados con horarios también, y la responsabilidad recaería, yo entiendo, sobre el Estado para garantizar este servicio. Porque por ahí podemos malinterpretar también o ir contra, por ejemplo, despotricar, por decirlo así, sobre un agente de salud, por ejemplo. Ahora yo digo, ¿por qué dice por métodos anticonceptivos de 10 a 13 y no dice por píldoras antihipertensivas de 10 a 13? Claro, por eso yo pregunto, a lo mejor hay un horario, porque hay que ver por eso digo, hay que ver el lugar, hay que ver quién distribuye ese y qué horario tiene de trabajo en ese lugar, porque en las ciudades a veces hay horarios. Pero solo para los métodos anticonceptivos tenemos el horario acá, ¿eh?
Porque no dice para atención de 10 a 13, ¿se entiende? Dice para método anticonceptivo de 10 a 13. Sí, yo me refiero también, le doy un ejemplo, ¿sí? Sí. En salitas, por ejemplo, salitas, puestos sanitarios del impenetrable, donde a veces hay un horario, porque van y vienen a eso nomás los asistentes. Los agentes sanitarios. Los agentes, sí, Claro. van a eso nomás. Claro, Por pero eso es también, pero ahí fíjate que no es solo el anticonceptivo, ahí está todo limitado a un horario, porque el agente sanitario tiene un horario reducido. ¿Sí? Por eso digo, tenemos que ver el lugar, de dónde es, todas esas cosas, y ver la apertura del personal, la disponibilidad también. Porque cuando hay controles de embarazos, todos, hay un día y horarios, por ejemplo, hay que sacar turnos, por ejemplo, o se avisa por la radio. Le digo porque estuve mucho tiempo en el impenetrable. Otro día es solamente anticonceptivo, otro día son para los abuelos, otro día, y a lo mejor es también por la escasez de personal, pero en las ciudades a lo mejor es diferente. No, seguro, sí, seguro es diferente. Otra cosa, es importante para mí rescatar esto, ¿no? Sobre todo porque la ley está tan bien pensada, tan bien planificada, ¿no? Y la implementación, porque cuando necesitas agentes sanitarios, digamos, que puedan llegar a cubrir ese tipo de horario, ¿no? O que sea atención. Un específico de atención, ¿no? Tenemos a médicos que están sobrepasados en salita, y más en este contexto de ASPO, por ejemplo. Y sabemos que ese acceso, y más en el interior, y más en el impenetrable, muchas veces es, por no decirlo titánico, imposible, digamos, ¿entendés? Estamos hablando de lugares y distancias, estamos hablando de idiosincrasias y de cosas que muchas veces el adolescente no solamente que se enfrenta a un montón de inconvenientes previos antes de llegar, ¿no? Imagínate si va solo, imagínate que no va el día que no están, digamos. O sea, la ley está y la implementación falta. Para mí, en mi humilde opinión, hay muchas leyes que acompañan un montón de proyectos y la implementación para que eso se garantice falla. Porque si no, no tendríamos las estadísticas que tenemos. Es la verdad. ¿Y ustedes creen que eso tiene que ver con los adolescentes nada más, por ejemplo? Tiene que ver con todo. Como que la población en general, digamos. Y además, viste, muchas veces se pone el foco entre el agente sanitario. Y no nos olvidemos de que es un trabajo interdisciplinar. Está el agente sanitario, está la escuela, está el club, y nada de eso, para evitar, se pone en un trabajo articulado. A mí, desde mi experiencia, he tenido alumnos con embarazo adolescente, muchos dejan, o sea, previo, ¿no? Y tampoco, en la escuela, por ejemplo, está estipulado que se dé educación sexual integral, y son 2 o 3 docentes, profesores, profesionales, los que están dispuestos a implementarlo, llevarlo a cabo, los talleres, las cosas. ¿Por qué? Porque por más que es complicado ya, a partir de todo el bagaje que tenés que hacer, tiene que estar incluido, ¿no? Y muchas veces los directores no hacen bien ese terreno entre la comunidad educativa, el docente, la escuela. Por eso, o sea, se ven toda la estructura social, ¿no? Claro. Por eso una de las cosas que se presentó al comienzo fue el plan, que es interministerial. Ahora les vamos a contar los números que estamos manejando sobre el plan y sobre lo que ustedes pueden llegar a pensar. Pero justamente hoy hablaron del impenetrable, pero justamente el impenetrable es el lugar donde más ha bajado la tasa de embarazo no intencional, gracias al despliegue que se ha tenido, entre otras cosas, y los impactos, porque creemos que el impacto tiene que ver con esto, con abordarlos desde varios lugares. Educación solo no va a hacer nada, salud solo tampoco, y desarrollo solo tampoco. Esto se necesita aunar fuerzas de varios ministerios para que se concrete, y por eso cada uno tiene un trabajo articulado. Se trabaja con el profesional de la salud, se trabaja con el profesional de educación, se trabaja con el profesional de desarrollo,
para entre todos garantizar lo que ya está escrito, digamos, ¿no? No es que hay que inventar una ley nueva, hay que cumplir lo que ya está, digamos, no es nada del otro mundo. Trabajando, sí, el plan no ingiere directamente sobre los recursos humanos de ninguno de los establecimientos que ya existen, pero sí a personas que crean redes, que era más o menos lo que ustedes venían diciendo, entre la escuela, salud y desarrollo social. ¿Sí? Hoy por ahí anda Lili, que ahora en algún momento seguramente va a poder Lili comentar está algo. pidiendo la palabra. Ah, bueno, yo no la veo, ¿eh? Por eso te aviso. Ah, listo. Esto, digamos, en base a lo que algunos escribieron en el chat y lo que se fue dando en la charla, me parece muy importante esto de que siempre se piensa que el impacto de los planes, de diferentes planes, por ahí no surten el esperado impacto que uno busca. Y el embarazo en la adolescencia para nosotros nos atraviesa hace mucho tiempo en la provincia, entonces... sin embargo, como le dijo Natalia, en el impenetrable, en todo el departamento Güemes, en donde hay comunidades chicas, en donde sucede esto de que, bueno, se puede violar la confidencialidad porque en realidad el centro de salud está muy cercano por ahí a la casa de algún adolescente y se puede filtrar, pero sin embargo, el conocimiento y el asesoramiento, la posibilidad de hablar específicamente de la situación que atraviesan, el acercamiento con los servicios de salud, porque de 100 consultas o asesoramientos que se hicieron en el departamento Güemes Adolescentes, prácticamente la mitad llegó al sistema de salud y con una determinada resolución. O sea, hay que trabajar sobre los cuellos de botella sabiendo que uno tiene barreras o cuellos de botella, como puede ser el horario o que le ponen arbitrariamente en un centro de salud, ya sea por el motivo que sea, digamos, porque uno entiende que cada lugar tiene diferentes realidades, pero esas realidades se pueden adaptar también a las necesidades de la población. O sea, si vos tenés una ciudad o un pueblo muy pequeño en donde hay mucho embarazo adolescente, y ese mucho embarazo adolescente es de las más chicas, bueno, hay una situación muy específica que hay que atender, pero salud solo no puede. No puede porque le pasan muchas de estas cosas que ustedes fueron diciendo. Los adolescentes tienen vergüenza, llegan tarde, se embarazan igual. A nadie le pregunta al adolescente si puede empezar relaciones sexuales o no. Aparte, no es habitual que un adolescente vaya y pregunte o consulte porque va a empezar una relación sexual a ver con qué método se va a cuidar. Algunos lo hacen, pero la gran mayoría no. Entonces, en la posibilidad de que todos conozcan los derechos y que se hable específicamente de las ESI en las escuelas es fundamental. También dijeron que en ASPO conocen de muchos que no pudieron hablar de la ESI, y es cierto, es difícil en un contexto en donde la conectividad para muchos adolescentes es difícil, y hay otras cosas que nos debemos un sinceramiento como trabajadores del Estado, en el sentido de que el activar y el facilitar depende de muchos lugares. Nosotros podemos tener toda la intención y podemos hacer toda la propaganda, pero hay lugares específicos en donde los adolescentes transitan habitualmente y en donde deben escuchar esto, donde deben recibir información. Y no es un dato menor. Por eso el plan es un desafío enorme, es intersectorial y tiene todas estas características. No veo las manos, en la pantalla no me permite, pero si quieren avanzamos en 2 imágenes más y dejamos liberados a las preguntas, si les parece. Sí, avancemos, Nati. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué derechos creen que se vulneran o que se garantizan, por ejemplo? ¿Alguien que quiera compartir?
Creo que era la foto de la compañera acá, Mariana Sánchez. No, no vimos ninguna imagen. ¿No está la imagen en pantalla? No. Mariana. Yo veo la Filmina. Sí, yo también está la Nati veo. la imagen, sí. Sí, yo la Sí, veo. está. ¿Alguien que quiera compartir algo sobre esta imagen? Ah, la de arriba, acá. La chica, claro. La pareja. Derecho a decidir, digamos, derecho a decidir sobre tu propia elección sexual. No sé. ¿Qué? ¿Alguien más que quiera compartir? Derecho a decidir la elección sexual, dijo recién una de las participantes. Se fueron todos, se durmieron. Creo que acá podríamos... Fueron a preparar mate. A preparar mate. No, creo que acá podría aplicarse el derecho a decidir, digamos, sobre tu orientación sexual y no recibir ningún tipo de discriminación por ese hecho, digamos, ¿no? Tratar de manejar lo que es la perspectiva de género. Acá hacen un aporte en el chat y dicen derecho a decidir, perdón, pero están los mandatos. Claro, que era lo que hoy dijimos en la charla, ¿no? Cómo te miran. ¿Sí? ¿Se los ve? ¿Cómo se los ve a esta pareja? ¿Preocupados, angustiados, felices? ¿Cómo creen? Felices, La como misma que... persona que dijo unidad, ¿no? el derecho a decidir, pero están los mandatos, dice que es una pena, ya que limita las emociones, la autoestima, la autorrealización, etc. Exacto, la vida, le limitan la vida, ¿no? Los derechos, entre otras cosas. Tienen libertad a vestirse como quieren, a sentirse como quieren, a autopercibirse como quieren. Imagínense si uno no tiene el derecho a autopercibirse como quiere, ¿quién más? ¿Alguien quiere hacer otro aporte? Hola. Sí, se escucha. Hola, yo soy Pilar, una chica trans, y bueno, quería hablar. Hola, Pilar. Hola. No es una decisión, digamos, es una decisión expresarse, capaz públicamente, pero no estamos eligiendo, no se Perdón, elige. te escucho todo entrecortado, Pilar, disculpa. Que no se eligen esas cosas, están diciendo que es una decisión, que el derecho a decidir, eso no es una decisión. El derecho a decidir vivir. ¿Viste? Claro, Hoy cuando deciden hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos del derecho que tenés a vivir tu libertad, entre otras cosas, reproductiva o sexual, cualquiera de los derechos que quieras ejercer. Me imagino que a eso hicieron hincapié, perdón, tal vez interpreté de otra manera. ¿Cómo lo interpretás vos, Pilar? Sí, se me entrecruza mucho. Que están diciendo que una persona decide la libre elección, algo así dijeron, y no es una elección ser trans, digamos. Es una elección expresar capaz tus emociones como cualquier persona, pero no es una elección. Una elección de vivir tu sexualidad, pero no es una elección, o sea, vos no elegís, decís vos, ser trans. ¿Eso querés decir, Pilar? En este mundo ser trans, por ejemplo, no se elige ser trans. O sea, Ajá. no. Está, sí, se entiende, Pilar, se entiende, se me entrecruza, se me entrecorta mucho, perdón. Claro, no escucho. Sí, se entiende, Pilar, entendí lo que dijiste. Estaría bueno Yo quería, hablar de... Sí, empezar a ¿Algo hablar... me pasó con respecto a las hormonas?
Sí, Pilar, habla. Yo no la escucho. Bueno, con la ley de identidad de género tenemos el acceso a las hormonas, supuestamente. Y bueno, me estaba atendiendo en el Hospital Perrando, también con un límite horario, era de 3 a 5 o a 6, algo así, un miércoles, en un consultorio diverso, que bueno, había que agradecer que estaba en consultorio. Y la compañera, que también es trans, porque llegué casi sobre la hora, 15 minutos antes de que sea el horario de cierre. Me dijo, no, no te puedo atender, venite mañana a las 8 al consultorio del doctor Quintana, que atiende específicamente pacientes con HIV, digamos. Es como que súper estigmatizante también la compañera. Como, bueno, estoy desde el lado de poder, bancate, doblemente estigmatizado, porque ahora que te van a mirar de arriba abajo por sos trans, que te miren también porque supuestamente tenés HIV. Es como re feo eso. Eso es lo que vos pasa en la salud sentiste, pública. Pilar. Eso me pasó, o sea, eso Bueno, pasó en pero salud eso es pública, estoy diciendo. claro, pero eso es lo que vos sentís, como que te van a mirar de arriba abajo, como que el doctor Quintana es el que está a cargo de ese consultorio. Te cuento la historia del consultorio. Claro, El consultorio surgió ahí. Él está en la parte de Él es el jefe del ¿Cómo? programa provincial. Él es el jefe del programa provincial de ITS, VIH y hepatitis de la provincia. Y además, cuando surgió la posibilidad por el Programa Nacional de Salud Sexual de capacitar a profesionales de la salud en atención de personas diversas, él se ofreció a ser capacitado, porque en realidad al comienzo querían que sean endocrinólogos, bueno, toda una serie de cosas, y él junto con él es médico clínico, y junto con otra médica generalista, fueron los dos profesionales de la salud que solicitaron la capacitación, y por eso está atendiendo a personas diversas. Sí, no, yo no cuestiono esto, cuestiono que me mande a la parte de HIV cuando nada que ver mi problemática con el HIV y las compañeras no quieren ir. Claro, te entiendo. Sí, yo te entendí, Pilar, lo que dijiste. Sí, es justo el mismo profesional el que atiende en los dos lugares y por eso es como que te mandaron a ese lugar y es doblemente estigmatizante, es lo que sentís. Yo lo comprendí de esa manera. Claro. Sí. Porque el Hospital Perrando tiene muchos pasillos y tenés que estar preguntando dónde está el consultorio del H. Claro, Entonces, encima, claro, sí, la como que no gente está señalizado y entonces además tenés que pasar por varios lugares, digamos, preguntando. Bueno, tenés que pasar por eso, ahí no están cumpliendo el derecho pleno, digamos. Incluso ahora se cortó todo eso, yo me estoy hormonando, o sea, hay un montón de cosas que pasan también en la comunidad, que también tengo que ir a comprar de manera privada. Todo el artículo 11, digamos, no se cumple porque todo de manera privada no lo tengo que hacer. Y bueno, es una lástima, digamos, porque si no tenés plata no podés acceder ni a las hormonas, ni ningún tipo de cirugía, ni nada. Hace un mes han llegado 4 hormonas a la provincia, desde la Dirección Nacional, que están siendo distribuidas a través de la red de distribución de medicamentos. El doctor Quintana es el que las administra y lo están haciendo a través del chat. No sé si eso lo sabías, Pilar, o tal vez no estés utilizando las drogas que ellos están proveyendo, pero hace un mes han llegado. No había porque Yo hablé hace poco. Claro, no, y yo hablé con el doctor. Ajá. Y él me dijo que, bueno, ahora recién para el 15, o sea, ahora empezó a atender de vuelta. Sí, no habían llegado las drogas, llegaron hace un mes y se pudieron distribuir. Pero bueno, te repito, no sé cuál usás, tal vez justo no está esa. Pero sí, es todo, es como que los derechos están, las leyes están, pero siguen habiendo barreras, ¿no? Eso es claro, ¿no? Por eso estamos. Sí. ¿Alguien que quiera compartir algo más con esta imagen? ¿Pasamos, Nati? Yo no veo, Marian.
Sí, el mismo. No, yo no veo el TAT. Bueno, y esta es otra que en realidad es una postal que se trabaja desde Lenia, que es una postal que se la distribuye y dice, bueno, están en una consulta profesional y el paciente dice, mi mamá dice que me tengo que cuidar con pastillas. El profesional que está atendiendo dice, ¿y vos qué preferís? El paciente dice, no sé, creo que me voy a olvidar de tomarlas. Escuché hablar de un chip. Entonces el profesional le dice, ah, sí, el implante subdérmico es un anticonceptivo que se coloca fácilmente y dura varios años. ¿Qué les parece? ¿Ese es el único otro método que le explica, digamos, o sería bueno que abra, digamos, su cartera nombraste 5 anteriormente, 5 o 6, y uno nombró la chica en la viñeta, y él nombra otro, pero parecería como que existen otros que no están siendo dichos. La chica habla de 2. Las pastillas, la mamá le dijo que, o sea, es como que generalmente muchas veces en la consulta uno siempre lo que pregunta es qué conoce. Algunos conocen, algunos otros no, y a veces no en el propio cuerpo, sino la hermana, la vecina, la amiga, o la mamá, o la abuela, dependiendo de las edades, le sugieren algo, ¿no? Y muchas vienen condicionadas de esa manera, porque es lo único que conocen o porque le dijeron qué, ¿sí? Y cuando abrís la jugada y le preguntás qué preferís, por ejemplo, en este caso que sucedió, le pidió el chip, pero como vos decís, hay un montón de otros métodos más, que además de nombrarlos, habría que explicarlos uno por uno, ¿no? Entre otras cosas. Una segunda consulta. Todos estos métodos A no mí se me deberían corta ser... mucho. Todos Sí. estos métodos no deberían ser, digamos, por el profesional también como que abordados cuál es el mejor para ella, porque dos le sugirieron su mamá, uno le sugiere él, pero ¿cuál es el que va mejor con su organismo, con ella? O sea, no sé si se me entiende desde el punto de vista médico, ¿no? Sí. Hacer un seguimiento previo, ¿no? Porque por ahí pueden rechazar algún que otro método, ejemplo, las pastillas, que muchas veces tienen ese mito de que, por ejemplo, afectan hormonalmente y te hacen engordar, o el chip no sé qué, muchos mitos y tabúes van alrededor, ¿no? Y mi pregunta sería si no es necesario también hacer, digamos, un acompañamiento de cuál es el mejor para cada uno. Por ahí lo que vos te referís a acompañamiento es lo que nosotros llamamos en la consulta médica la consejería. En realidad en la consejería uno uno escucha, como profesional escucha a qué viene. En este caso, claramente esta paciente viene por un anticonceptivo, dice que viene por uno que en realidad le manda a la mamá, y fíjate que el profesional hasta ahora no le sugiere nada, le dice, ¿vos qué preferís? Porque claramente escuchó que la mamá le dijo que se cuide con pastillas. ¿Se entiende? Ella refiere que escuchó hablar de un chip. Entonces el médico actúa como consejero y no tanto Como en su parte asesor. específica, como médico. No, es claro, hasta donde ustedes ven, es la primera parte de la consejería. La consejería, la primera parte es escucha. Es escucha activa de lo que el otro viene a buscar. De lo que viene a buscar y asesorarte o asegurarte vos como profesional del saber que trae el otro, que sabe el otro de lo que trae. Y una de las cosas que esta persona trajo, por ejemplo, trajo la pastilla que usó la mamá a la consulta, pero trajo algo importante, es que ella como próxima usuaria de un método escuchó hablar de un método, que tal vez la mamá no lo conozca, o por lo menos la mamá no le dijo nada del método. Uno lo que puede sacar por la foto, ¿no? Uno después puede sacar un montón de ideas, digamos, ¿no? Pero la primera parte de la consulta tiene que ver con esto, con dejarlo escuchar, dejarlo que exprese su saber, lo que trae,
porque es importante trabajar lo que trae para poder trabajar la preferencia. Y como otras opciones, la consejería tiene 8 pasos. En esos 8 pasos que se van desarrollando, uno habla de cómo actúa el método, cuán eficaz es el método, que es lo otro importante. Si alguien viene en búsqueda de un método anticonceptivo, claramente lo que te está diciendo es que no está buscando un embarazo por un determinado periodo de tiempo. Entonces, una de las cosas que hay que explicarle es qué método anticonceptivo evita más o menos embarazo, y eso está escrito en los libros, digamos, eso no es lo que a mí me parece. El que más embarazos evita es el implante, le siguen los métodos irreversibles, y otro de los métodos reversibles, el de un adolescente, lo más probable es que no elija ni una ligadura de trompa o una vasectomía, ¿no? Si plantea en algún futuro tener un hijo. Generalmente no consultan por eso, consultan por reversibles, ¿no? Entonces eso es un punto muy importante a contarles, y contarles cuánto dura, cómo lo tienen que utilizar. No necesitamos ningún tipo de estudio previo para garantizar un método anticonceptivo, porque sí entendemos que con o sin estudios van a embarazar, y preferimos entregar el método. Nadie sabe cómo le va a ir con un método, es como un traje a medida. Uno va probando a lo largo de su vida los diferentes métodos anticonceptivos a los que tiene acceso, a los que quiso probar, digamos, y se va quedando con uno o no, o con otro, o va cambiando, o también tiene periodos de interrupción, claramente, porque, por ejemplo, busca un embarazo, o simplemente decide abandonarlos, ¿sí? Pero la consejería tiene 8 pasos que se dan, a veces no en una primer consulta, sino en varias, porque muchas veces vienen para una cosa y se van a pensar de todo lo que vos le dijiste, más los que ellos tienen que determinar de ver si les conviene o no, si se adaptan o no a determinados métodos, y volverán a otra consulta, o se van con el método ese día que vinieron, digamos. Es un proceso largo el de la atención, digamos, donde hay que tener varias cosas en cuenta. Lo que sí insistimos mucho es en la capacidad que tenga el profesional de escucha, para que el método que elija realmente sea elegido por el que viene a buscar y no por el profesional. No sé si se comprende. Sí, excelente. ¿Alguien más? Yo no veo las preguntas, nada, Mariana. No están haciendo preguntas. Solo hicieron una apreciación que el médico es el que pregunta, ¿y vos qué preferís? A lo que yo respondí es que la usuaria es la que decide qué quiere. Eso debería ser así, ¿no? Uno lo que intenta es que el derecho a elegir el método anticonceptivo claramente es del que viene a buscarlo. Más allá de que uno brinda la información, uno acompaña, ¿sí? Pero para que pueda elegir el otro, insistimos mucho en el tema de que la información sea completa, sea cierta, no esté teñida de prejuicios ni de lo que a mí me parece o lo que a mí me pasó. Si yo soy médica y yo me tomé la pastilla y a mí no me cayó bien, no tengo que condicionar en eso la elección del otro, ¿sí? Es brindar la información y que el otro elija. Alguien levantó la mano y se me fue. ¿Alguien más que quiera agregar o minimizamos y pasamos a las preguntas o lo que quiera compartir? A ti se me fue el nombre de la chica que levantó la mano. Tal vez apretó sin querer. Capaz. Una pregunta, ¿para elegir algún método anticonceptivo se debe hacer algún estudio? ¿Se informa de eso? ¿Cómo para elegir? Perdón, no entendí. Claro, te dan las opciones de anticonceptivos. O sea, te cuentan los que hay, decís vos. Sí. Ajá.
¿se te recomienda o no hacer algún estudio, como por ejemplo el implante, el chip? ¿Algún estudio médico, algún análisis o algo? No. Las prácticas médicas que están guiadas claramente por protocolos, antes de, primero uno habla de todos los métodos anticonceptivos, pero básicamente después empezamos una parte que tiene que ver no con el anticonceptivo en sí, sino con cualquier otro método, a preguntar qué enfermedades tiene, si tiene algún problema de salud, etcétera, etcétera. Si toma algún medicamento, si consumió o no determinado tipo de anticonceptivo, y en base a eso, los profesionales de la salud tenemos guías, que llamamos guías de prácticas, en donde no está, para poder entregar un método anticonceptivo, si la persona es sana, no necesito que me contrapreste, o sea, pedirle un laboratorio para que me lo traiga y yo aplicar el método, ¿sí? No es requisito. Necesito algunas otras cosas, sí, como por ejemplo cosas más sencillas. Para determinados métodos, por ejemplo, tomar la presión arterial. Para determinados métodos, hacer un examen ginecológico completo. Y lo que sí o sí se necesita para cualquier tipo de método anticonceptivo es la consejería, que es lo que hoy estábamos hablando con una de las chicas que participó, que era los 8 pasos de una consejería que entre otras de las cosas que fomenta y estimula es la información sobre cada uno de los tipos de métodos. No sé si respondí tu pregunta. La idea es no generar una barrera más para acceder a un método. Yo puedo dar, por ejemplo, X a una serie de preguntas, determino si esa persona puede o no acceder a un método anticonceptivo tipo pastillas, o sea, si no tiene ninguna contraindicación en su salud, sin ningún tipo de laboratorio, solamente tomando la presión arterial, y en ese momento, si quiero, pido un laboratorio, pero no espero el resultado del laboratorio para dar ese método, ¿se entiende? Porque sé que se va a embarazar igual si no se lo entrego, ¿sí? Nati, perdón, en el chat preguntan, ¿los anticonceptivos son genéricos? Como genéricos. La prescripción es genérica. Como profesionales de la salud y amparados en la ley de genéricos, uno tiene que recetar el método anticonceptivo de acuerdo a las drogas. Nosotros, los profesionales de la salud, trabajamos con drogas. Por ejemplo, por decirle, el implante tiene una droga, cualquier tipo de implante tiene la misma droga. Las píldoras anticonceptivas tienen drogas que van combinando y pueden tener marcas comerciales diferentes. Pero la droga y la cantidad de la droga que contienen, dependiendo de las agrupaciones que existen, son similares, ¿sí? Por ejemplo, hay drogas que son combinadas, tienen estrógeno y progesterona, y dentro de esa rama de drogas hay un montón de marcas comerciales que tienen la misma cantidad, hay otras marcas comerciales que tienen cantidades menores, pero porque la industria farmacéutica, de acuerdo a las necesidades que tiene la población, disminuye o aumenta las drogas en base a las necesidades que tiene esa persona. Eso lo evalúa el profesional de la salud. O sea, a quién le doy una droga, un anticonceptivo que tiene más estrógeno, a quién le doy uno que tiene menos estrógeno, a quién le doy un determinado tipo de progestágeno. Eso se va viendo en la consulta médica, ¿sí? Lo importante es que puedan, si vinieron por un método anticonceptivo, que puedan acceder al mismo. No sé, Marian, si leíste la pregunta que dice, ¿qué pasa si te realizan una ligadura de trompa sin tu consentimiento cuando te realizan una cesárea? ¿Y qué hacer ante eso? Y ya te traigo a colación, Nati, también nos han preguntado en otros conversatorios esto de la autorización, como que le piden la autorización a la pareja para hacerte una ligadura de trompa. Bueno, que puedas responder porque esas son preguntas que suelen surgir y que bueno, que claro, es importante. La ley de ligadura de trompas, la nacional, que es más nueva, digamos, que la provincial, que claramente es más abarcativa, lo único que pide es ser mayor de edad y capaz. Y por el Código Civil, que está actualizado, es posterior a la ley de ligadura de trompas, o sea, a partir de los 16, con tu consentimiento informado. No se debe pedir absolutamente nada, no tengo la obligación de dar absolutamente nada. Ni la pareja, ni la madre, ni la abuela, ni si tiene hijos. Tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, no.
solamente eso. Y obviamente conocer el procedimiento, porque para lo cual uno, se supone que el que llegó a esa decisión es porque se lo explicaron, pero de todas maneras igual, cerciorarse de que lo haya comprendido, ¿no? Pero eso forma parte de la consulta, digamos. Pero tengo que brindar mi consentimiento, claramente, por escrito. Son uno de los pocos procedimientos que se pide por escrito, ¿sí? Por ejemplo, para la toma de una píldora no, para un inyectable no, para un DIU no, pero para determinados procedimientos es la ley la que directamente lo enmarca con un consentimiento informado por escrito, para garantizar de que la información haya llegado, porque es un cambio irreversible. ¿Sí? Uno cuando solicita una ligadura de trompa, por ejemplo, lo que está buscando es no volver a quedar embarazado, ¿no? Claro, acá preguntan que, pero si te hacen la cesárea, o sea, y en la cesárea te hacen la ligadura de trompa sin tu consentimiento, o dicen que porque tenías problemas en las trompas y por eso te las ligaron. ¿Qué hacer si estas situaciones, por ejemplo, si estas situaciones si pasan, si a uno le hacen una ligadura de trompa sin su consentimiento, o le hacen, o le incitan a hacerse una ligadura de trompas, ¿hay algún lugar para llamar, o qué se puede hacer esto? Porque no sé si entraría dentro de las violencias, viste, las violencias hasta obstétrica, institucional. Sí, me parece, o sea, no entiendo bien la pregunta, pero si te ligaron y vos no quisiste, claramente están violando tu derecho, y sí, va a una denuncia. Ahora, lo que puede suceder, sí, pero por eso hay que ver el contexto, es que sí puede pasar que uno ingrese no solamente a una cesárea, sino que ingrese a una cavidad abdominal, o sea, una cirugía por otro procedimiento, y las trompas estén dañadas. Por ejemplo, en la práctica médica sucede muchas veces que la trompa está lesionada, pero de tal manera que se la tengo que sacar, no para hacer una ligadura en sí, sino porque sangra y la tengo que retirar. Sucede mucho en procesos infecciosos, por ejemplo, o en pacientes que han sufrido muchas veces intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una persona que primero se operó del apéndice, después se tuvo que operar, no sé, de una hernia, después tuvo una cesárea, etcétera, etcétera. Y para que lo comprendan, adentro de la panza se van creando adherencias que las adherencias las crea la propia persona, y esas adherencias pueden hacer que la trompa y otros órganos, por ejemplo el intestino, etcétera, se adhieran entre sí. Puede ser que esté lesionado de esa manera, pero si no, no te pueden ligar si vos no solicitaste, digamos, ¿no? Perdón, Salvo que haya algo patológico en el lugar y donde obviamente para salvarle la salud y la vida a la señora se lo haya hecho. Perdón, están levantando la mano. André Orue. Desactiva el audio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, más que nada compartir alguna experiencia personal de que me había pasado. Yo me atendí en el Perrando cuando tuve a mi primer bebé y tuve la suerte de compartir. Ellos tienen una sala, en este momento no me va a salir el nombre, pero cuando vos ingresás, van diferentes etapas según la dilatación que tengas, ¿no? Dilatante. Entonces, creo que sí. Cuando ya estás más o menos a lo último, hay 3 o 4 camas en la misma habitación, y me tocó justamente con 2 chicas adolescentes. Y una de ellas tenía 18, y bueno, entramos las 2 juntas a la madrugada, a las 3 de la mañana, cuestión de que a las 7 ella tuvo la suerte de que dilató bien, y que pudo nacer su bebé. Creo que nació un poco más al lado mío, y bueno, lo llevaron a parto, nació sanito, lo trajeron a ella con su bebé, y bueno, y en ese momento yo recuerdo que la doctora vino a hablar con ella, y ahí no le, de ninguna manera le impuso ni nada, pero sí le explicó, y le dijo, mirá, que ya tenés otro bebé. Yo ahí no sabía, y me entero en ese momento, tenés otro bebé, tu otro bebé tiene 4 años, este es recién nacido, sos mamá soltera, y por ahí sería lo conveniente hacer un chip, le dice, si vos querés te lo podemos hacer acá,
o bueno, tenés otros métodos, pero a mí me gustaría, le decía la doctora, a mí me gustaría poder hacerte que salgas de acá con el chip. Y por lo menos en lo que es salud pública, y la poca experiencia que yo tuve, en realidad muy poco, pero yo no creo que suceda eso de la cesárea adrede, digamos. Sí veo que las doctoras tratan todo el tiempo de poder hacer hincapié en el embarazo, con otros métodos, no necesariamente la ligadura, pero sí otros métodos, que en este caso le van explicando, y le trajo un montón de folletos, incluso en ese momento, para poder explicarle mejor, digamos. Eso por un lado lo quería contar. Después, bueno, hoy más temprano también ya quería participar y justo, bueno, siguieron hablando de otros temas. Y volviendo un poco a lo que era la maternidad en la escuela. También una experiencia propia. Fui a un colegio católico y en los últimos años una compañera de curso, dos compañeras de curso, primero una y después la otra, quedan embarazadas. Bueno, y en la primer compañera nuestra, cuando queda embarazada, no la vimos más, dejó la escuela, y bueno, después ya terminó en otro lugar, en una nocturna o algo así, y la verdad que no nos interiorizamos mal su situación, digamos. Pero mi segunda compañera, yo me acuerdo que los papás se plantaron en ese sentido de que porque en la escuela no la querían recibir. Y los papás en ese momento se plantaron, presentaron notas y todo, y bueno, le recibieron. Pero a mi compañera, por ejemplo, nosotros teníamos un uniforme particular, Escuela Católica de Resistencia, no, y a ella le hacían usar otro uniforme. Y cuando, bueno, vos era re evidente que vos entrabas, salías y la veías a ella con su panza y con ese otro uniforme, digamos. A mí no me parecía necesario que la diferencien, porque en realidad es como que la diferenciaban, ¿no?, del resto de las chicas. Yo sentí eso, y me imagino cómo se habrá sentido ella, que tuvo su embarazo, su bebé y todo, y encima que le hagan diferencia con los demás. Así que bueno, era un poco compartir nomás esas dos experiencias que me quedaron un poco colgadas hoy. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Claro, sí, estaba leyendo en el chat. Y en el chat dice, les segregaron por elegir maternar. Claro. Sí, porque encima en ese colegio era un colegio donde tienen mucho poder adquisitivo. Entonces, no quiero ofender a nadie, pero bueno, el aborto siempre existió y va a seguir existiendo, y por ahí la mayoría de las chicas tenían el poder adquisitivo para hacer pasar, y que no pasó nada, y seguían su vida normal, y nada. Todos sabíamos lo que pasaba, pero bueno, nadie decía nada. Estoy hablando hace 17 años atrás. Hoy, gracias a Dios, tenemos otras libertades, otras libertades en cuanto a poder expresar, a poder hablar, a poder elegir maternar y demás. Sí, y las leyes también que amplían un poco más los derechos de las madres embarazadas con el tema de educación, ¿no? Yo pensé que era ahora lo que contabas, porque en mi época también sucedía mucho y me pasó. Tiempo. Ah, está perfecto. Y en ese momento, cuando ella llegó con le hicieron ponerse un jardinero, y ella había dejado los primeros meses porque, bueno, en la escuela directamente no la aceptaban, no la dejaban entrar. Y cuando los papás consiguieron que ella pueda seguir, ella ya volvió y ya tenía pancita. Se era flaquita, o sea que se le renotaba. Y bueno, ella entró con su jardinero y ella estaba, pero firme. O sea, aquí vengo con mi panza. No, ella había elegido maternar. Y bueno, y esa era como que a todos, que todavía estamos en una situación en que estábamos con miedo, en ese momento no se hablaba mucho, uno no podía expresarse mucho como lo es hoy. Verla a ella diferenciarse del resto era fuerte. Y yo, años después, cuando nos volvimos a juntar, cuando uno se junta con su promo, digamos, y cosas así,
siempre nos acordamos de ese momento. ¿Te acordás, fulana, cuando vos entrabas con tu panza? Y ahora anda entre nosotros, es preadolescente ya casi el niño. Pero en ese momento fue muy fuerte, muy fuerte. Bárbaro. ¿Algún Todos otro callados, muy aporte? callados todos. Sí. ¿Algún otro aporte? ¿Consultas? ¿Testimonios? Creo que podríamos generalizar que a cada uno de nosotros en algún momento en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, este tipo de temas nos ha atravesado, ¿no? Por una amiga, una compañera, ¿cierto? Y es loco cómo se va repitiendo. 17 años atrás, 15 años atrás, yo en mi secundaria también con chicas que han decidido maternar, con adolescentes de 15, 16 años ya, o sea, con esta problemática que han decidido continuar, y no sé, nos interpela a todas y a todos, en algún momento, ¿no? Es como un tema recurrente. Creo que puede ser que cada uno de nosotros tenga una experiencia cercana o parecida. Sí, totalmente, ¿no? El poder dar herramientas también es porque, tanto por el derecho a maternar o no maternar, el poder tener las herramientas para poder hacer valer tus derechos. En este caso, esos papás hicieron valer el derecho de sus hijas, digamos, ¿no? Pero eso construye y por eso apostamos fuertemente a la ESI, porque la ESI garantiza derechos. Sin ESI es poco probable que vos puedas no solo conocer tus derechos, sino que básicamente ejercerlos, porque si no los conocés no los podés ejercer, y dependés mucho del entorno en el que vivís, digamos, ¿no? La ESI te hable un paraguas muy grande porque da la información para todos de la misma manera, y te abre los ojos desde pequeño, ¿no? Es una herramienta muy valiosa. Y el cambio que obviamente se va generando, ¿no? Pero son años y años de cambio, claramente. ¿Mariana? Sí, parece que no quieren hablar más. Sí, no, me parece que estamos en los tiempos pensados para la actividad. La verdad que fue un espacio como muy fructífero, de mucho intercambio. Agradezco a todas y todos los integrantes del equipo un poco por cómo fluyó las consultas, consideraciones en el chat. Por ahí inclusive algunas cuestiones me fueron saliendo, y particularmente las referidas a algunas decisiones sobre métodos anticonceptivos o sobre autonomía reproductiva. Las compañeras que están ahora caminando en los barrios de gran resistencia, la práctica del programa La ESI al barrio, se encuentran con este tipo de consultas o de vecinos, vecinas, adolescentes y jóvenes que le comentan esto. Poder ir a un centro de salud y pedir, consultar la posibilidad, por ejemplo, de la realización de la ligadura de trompas, un agente sanitario diga que, o le sugiera que su pareja actual, porque bueno, esta es una joven que tenía una pareja actual y tenía un pequeño de otra pareja, pero sugerirle que, mira, si tu pareja actual quiere tener un hijo, una hija, como si fuera decisión de esa otra persona y no suya, o cuestiones de inconvenientes a la hora de acceder a los métodos anticonceptivos. Por eso fue como muy interesante este espacio, y también por ahí decir algo que lo mencioné en el módulo anterior, y por ahí fue saliendo acá. Yo creo que todo dispositivo tiene sus condicionantes en términos de acción, por eso lo importante, y también es una idea de esta iniciativa, es potenciar los diferentes dispositivos que hacen a la promoción del acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, tanto de
los ministerios, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, y por eso lo importante de esta iniciativa también es tender redes en ese sentido. Lo primordial es eso, que adolescencia y juventudes puedan vivir una sexualidad plena, una sexualidad libre, pero también que tengan la posibilidad de cuidarse, cuidar su propio cuerpo y tener herramientas para decidir sobre su autonomía reproductiva. El siguiente módulo va a ser sobre abordaje territorial de las políticas con perspectiva de género. En parte la primera parte va a ser dada por la subsecretaria Julieta Campo, pero la segunda parte es, nos gustaría, creo que un poco lo conversamos, que ustedes como equipo pudieran tener un tiempo para explayarse sobre los diferentes dispositivos que están generándose en el territorio. Por ahí Lorena y otras compañeras fueron refiriéndose, y me parece muy importante que podamos hacer hincapié en ese sentido para el próximo encuentro. Y desde ya muy agradecidas por su participación y su compromiso con esta iniciativa. Gracias, Diana, a vos por tu invitación. Y cuando te referías a los dispositivos, ¿estás hablando de los comunitarios o si no, bueno, después seguimos la charla en privado para el próximo? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que necesiten. Bien, muchas gracias a todas, todos y todos quienes pudieron participar. Vamos a ir en la semana enviando los materiales que un poco el equipo nos fue proporcionando y algunos que salieron en esta instancia para un poco acompañar este módulo presencial. También va a quedar, la grabación la vamos a subir al canal de YouTube de la Subsecretaría para aquellos que no pudieron observarlo de forma sincrónica. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.